Buenos días para todos. Vamos a explicar la radicación de una factura a través del aplicativo de GDoc. Iniciamos con la transacción ZWF-SS1105, damos clic y llegamos a unos botones que nos permiten entrar para un nuevo radicado. Damos clic a la sociedad Cameron, en este caso AEACA. Para la serie documental R de facturas de proveedores damos check, llegamos a la plantilla de erradicación donde vamos a diligenciar datos de cabecera de la factura. En este caso seleccionamos tipo documental 007 para una factura de proveedor, asunto, estaríamos radicando una factura de materiales. Y en clase de compra seleccionamos 018 que corresponde a una factura de inventarios o material. En esta etiqueta documentos digitamos el número de la factura. Emitió el proveedor, lo mismo que la fecha de la factura. En el ID vamos a digitar el proveedor. En este caso corresponde que nos vamos a la data de proveedores, digitamos acá el RUC o NIC del proveedor con asterisco, damos Enter, seleccionamos al proveedor. Posteriormente en esta etiqueta de referencia podemos digitar que es una factura de inventarios. En valor, tomamos el valor del subtotal con el IVA. En este caso la factura vale $1,101 y en la etiqueta remitente digitamos el usuario SAP de la persona a quien le vamos a dirigir el workflow o la ruta de trabajo. Acá en este lado seleccionamos el workflow de compras que es único, factura compra proveedores. Luego seleccionamos requiere proceso. Acá en el área vamos a dejar que esta es una factura de un almacén de materias primas. Posteriormente damos grabar. El sistema nos trae esta ventana donde vamos a digitar al usuario SAP que va involucrado el workflow ruta. Damos check. El sistema nos notifica que ya el radicado fue a la ruta del usuario que va a hacer el proceso de compras. En la parte de abajo, en la parte superior, el sistema nos notifica que este radicado le corresponde en su consecutivo el 004. Procedemos a llamarlo con el segundo botón, donde ya nos trae todo el radicado diligenciado con los datos de cabecera. En la parte de superior acá nos deja el destinatario en el workflow, la ubicación del radicado en la bandeja de SAP y vamos a proceder a dar modificar para traer el cuarto icono que es la indexación de la imagen. Para la indexación de la imagen la tenemos que tener en el escritorio la imagen del PDF de forma provisional, damos clic, vamos al escritorio, aquí tenemos la imagen con el número del radicado, en este caso corresponde al número 4, la tomamos, le damos a abrir y luego check. Podemos observar en el radicado que ya tiene la indexación de la imagen principal, en este caso la factura del proveedor. Podemos moverla con esa si procedemos también a quitarla desde acá, pero también la podemos visualizar con el quinto icono que lo representa un PDF, dando clic y podemos visualizar la imagen de radicado. En este caso ya obtuvimos en la radicación, este es el rol del radicador que procedió a radicar los datos de cabecera, a indexar la imagen del PDF y a dejar la ubicación en el workflow de la persona que va a gestionar el proceso de compras. Hasta acá va la parte de la radicación.